Muy buenos días a todas, a todos. El día de hoy damos inicio al ciclo de charlas y seminarios en el marco de la Semana de la Educación Parvularia. El ciclo de charlas propuestas corresponde a temáticas relevantes dentro del desarrollo profesional de las educadoras de párvulo. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez, soy profesor en la Facultad de Educación en la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la sede de Santiago. Y saludo primeramente a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chile y de la Facultad de Educación, a nuestras directoras, directores de carrera, académicos, académicas, profesores pertenecientes a la red de escuelas UA y en especial a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Como ustedes saben, la reflexión docente es una de las herramientas más efectivas. Yo diría que es más que una herramienta, ¿cierto? Pero eso lo iremos discutiendo a lo largo de esta presentación en términos de desarrollo profesional. En este contexto, la UA, en convenio con la Universidad de Atacama y su carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, planearon la charla El devenir paradigmático de una educación en crisis, a cargo del doctor Nicolás Díaz. Nicolás es doctor en Ciencias Humanas, coordinador de investigación de la Facultad de Humanidades y Educación y académico del Departamento de Educación Parvularia de la Universidad de Atacama. Su línea principal de investigación es el pensamiento sistémico, complejidad e intertransdisciplina en educación superior. La exposición tendrá una duración de 40 a 45 minutos para luego generar un espacio de diálogo, conversación y preguntas que todas y todos los asistentes podrán ir dejando en el chat del evento. Esperemos que esta sea una oportunidad para ir transitando desde esa reflexión como herramienta pedagógica hacia esa reflexión como actitud vital en todo quehacer del educador, de la educadora. Dejamos entonces con ustedes a Nicolás y el devenir paradigmático de una educación en crisis. Hola, buenos días. Voy a compartir el PPT. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Sí, se ve bien. Bueno, o sea, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma de Chile, a la directora de la carrera de Educación Parvularia, Carola Señarto, por la invitación a realizar esta pequeña charla que le coloqué como título El devenir paradigmático de una educación en crisis, ¿ya? De alguna manera, lo que se va a buscar dentro de esta charla es más bien una reflexión, ¿ya? Una reflexión macro, digamos, global respecto a qué es lo que está pasando con la educación en Chile, ¿ya? En primer lugar, sí, antes de comenzar con el devenir, digamos, con toda digamos, ese cuestionamiento, esa es, digamos, básicamente una tarea que yo les voy a dejar finalmente al final de la presentación, ¿ya? El devenir de la educación, digamos, que vivimos ahora y que ya venía, digamos, con una crisis a cuestas. Ya ahora la pandemia nos ha dicho que es necesario, completamente necesario, hacer un recambio o configurar o visualizar los nuevos paradigmas que existen en la educación y las nuevas formas, digamos, en que tienen que ser ejecutadas diversas acciones pedagógicas, diversas prácticas pedagógicas. Entonces, el camino que vamos a hacer, el derrotero, digamos, de esta presentación, va en primer lugar respecto a lo que significa el pensamiento sistémico. En primer lugar, las percepciones respecto a la realidad, el pensamiento sistémico, eh, las nociones de complejidad y las nociones de intertransdisciplina, que vienen a ser básicamente nociones, conceptos en los cuales se desarrolla una epistemología que está de acuerdo a los tiempos, ¿ya? Es una exigencia que viene desde hace mucho tiempo, la flexibilidad curricular respecto a los programas de pedagogía, y eso se ve claramente exigido, digamos, eso se ve claramente en lo que está pasando ahora con este quiebre de paradigma debido a la pandemia, ¿ya? Cada disciplina tiene la tarea entonces de visualizar qué es lo que está pasando en cada uno de sus espacios, ¿ya? De sus espacios de acción.
espacios disciplinares. Y en el fondo es un cuestionamiento básicamente para el ser humano, ¿ya? Para nosotros como seres humanos, para nosotros como profesores, para nosotros como hijos, padres, hermanos, etc. ¿Ya? Entonces, en un primer lugar, desde una primera perspectiva, desde lo disciplinar, hablando respecto al pensamiento sistémico, desde las disciplinas se habla siempre de que cada disciplina es un campo, una parcela, una área de conocimiento, ¿ya? Un área de conocimiento donde diversos sujetos, diversos fenómenos de la realidad son observados bajo determinadas, digamos, metodologías, bajo determinadas formas de levantar, digamos, información y formas de procesamiento de la información y generación de conocimiento, ¿ya? Hoy en día es necesario, la realidad ya no resiste realidades unidisciplinares ni unilaterales, ¿ya? Hoy en día la realidad exige que las problemáticas, tanto científicas como sociales, sean resueltas o sean observadas desde prismas multidisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares, ¿ya? Es una visión compleja de la realidad, una visión que está entramada, en la cual nosotros estamos vivos, es una trama que está viva, y es un sistema, un gran sistema en el cual nosotros nos encontramos yendo y viniendo dentro de un caos y un orden, dentro de organización, desorganización y en constante incertidumbre, ¿ya? Siempre hemos vivido en incertidumbre, ¿ya? El ser humano tiene la idea de que existe un orden, el ser humano creó, digamos, el tiempo, ya las horas para dividir, digamos, los días, pero los días son días y noches, es solamente percepción respecto a la realidad. Y es necesario establecer esa percepción de la realidad, una realidad que es compleja, una realidad en la cual tienen que intervenir diversas disciplinas y ampliar esos campos de esas parcelas de conocimiento para poder dejar integrar nuevas metodologías, nuevas formas, digamos, de generar conocimiento, etcétera, ¿ya? Y para hacer un poco introducción y también de alguna manera tratar de englobar esta discusión que finalmente cómo integramos al desconocido, básicamente, ya al que está afuera. Michel de Montaigne dice que nada bárbaro hay en aquella nación, según lo que me han contado, sino que cada cual considera bárbaro lo que no pertenece a sus costumbres, ¿ya? Consideramos otras disciplinas, las desvalorizamos porque no las conocemos, se generan percepciones de las disciplinas, de las carreras, en realidad porque no estamos acostumbrados a vivir dentro de esa disciplina, pero todas, digamos, tienen sus caminos, todas tienen sus familias y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Tenemos la imagen de una pipa, ¿ya? René Magritte, en el año 1928-1930, presenta un portafolio que se llama La tradición de las imágenes. También se traduce o es traducido en algunos lugares como la perfidia de las ideas, ¿ya? Esta pintura nos muestra una pipa, lo que nosotros conocemos como una pipa, y nos coloca, debajo de la pipa nos coloca «Ceci n'est pas une pipe», ¿ya? Magritte nos presenta entonces una pipa, lo que nosotros experimentamos como una pipa, lo que nosotros vivenciamos como una pipa, que conocemos, que hemos visto como una pipa, con su sector, digamos, negro, genérico, negro, el anillo dorado y la parte de, digamos, del cuerpo que es siempre es oscuro, café o ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces Magritte nos dice acá, digamos, lo que nosotros estamos viendo una pipa, pero Magritte dice que esto de aquí no es una pipa, ¿ya? Y Magritte tiene razón, ¿ya? En principio, porque lo que están viendo ustedes es una pintura, ¿ya? Una pintura por supuesto, con pintura ordenada, digamos, puesta de manera coherente sobre un lienzo, haciendo, digamos, representaciones de diversas formas, ¿ya? Del negro, amarillo, del café, y que nosotros podemos interpretar respecto a nuestra experiencia, a nuestros códigos de referencia, que esta es una pipa,
pero lo que estamos viendo son colores solamente, son colores, es pintura, digamos, que está repartida en una imagen, pero que nosotros somos los que completamos esa imagen, ¿ya? Es una representación, ¿ya? Lo que ustedes están viendo básicamente también son píxeles, ¿ya? Píxeles que representan también una forma. Lo que están viendo también es una idea que yo quiero transmitir a través de la imagen de una pipa, que es la idea de la proyección, la idea de la percepción y la idea de la representación, ¿ya? Mediante este tipo de reflexiones nosotros podemos observar que la realidad está, se presenta de formas diversas, ¿ya? Y que la realidad no es una, sino que son muchísimas realidades las que hay que observar, y que son muchas las realidades que se desprenden como propiedades emergentes de distintas tramas, digamos, sistémicas. Nosotros vivimos en base a las imágenes, ya nos emocionamos con imágenes, somos felices con imágenes. Todos, me imagino, hemos visto películas, hemos visto series, y que son proyecciones que nos generan una emocionalidad o una respuesta emocional, ¿ya? Uno no creería, digamos, que esta pantalla en la que ustedes también están mirando puede hacernos llorar. O sea, es un atajo de cables, chips y todo ese tipo de cosas, pero cómo una máquina puede generarnos distintas reacciones de emoción. Por ejemplo, una película, llorar, digamos, con una película, o estar feliz, o andar con rabia, digamos, o que te genere rabia una película. Esas son emociones muy reales, ¿ya? Son muy, muy reales. Entonces uno puede decir también que todo esto es una proyección. O sea, todo lo que nos causa emoción, todo lo que nos causa tristeza o rabia de una película, son cosas que han sido precisamente medidas por un director, por un guionista, por un productor, por gente que está preocupada de los colores, gente, bueno, los actores o ese tipo de cosas. Hay actores que se llevan horrible, pero en la escena, digamos, en las películas, actúan de una forma muy romántica, muy cercana, y que, digamos, también presentan esa percepción, o nosotros las percibimos como las parejas como perfectas, digamos. Pero nos causan emocionalidad, ya lo he dicho quizás anteriormente, no sé, o sea, lo que el viento se llevó, los puentes de Madison, algunas series también, no sé si alguien lloró con Avengers cuando se murió Tony Stark, perdón, spoiler. Eh, También, no sé, muchas películas que nos hacen sentir de alguna forma incomodidad irreversible. Si alguien vio esa película, que es terrible, cómo genera esa incomodidad, digamos, a través de las imágenes, a través de los sonidos y ese tipo de cosas, ¿ya? Las representaciones funcionan de esa manera, ¿ya? Eh, en primer lugar, por ejemplo, también para cerrar la idea de esta introducción, cuando llegamos con las mascarillas en marzo, digamos, cuando se empiezan a usar las mascarillas, nos dicen que las mascarillas no sirven para nada, porque el virus igual entra por las mascarillas, y después, una semana o 2 semanas después, nos dicen que efectivamente sí hay que usar mascarillas porque el virus le cuesta más entrar por las mascarillas. Y antes de eso también se promulgó una ley antiterrorista donde la gente no podía cubrirse las caras, y ahora todos andamos con las caras cubiertas. Son diversas paradojas que se generan a través de ese simple objeto, ¿ya? También, incluso cuando van caminando, imagino que han salido en algún momento a caminar, o a hacer algún trámite, van con su mascarilla y de repente ven a otra persona que está sin mascarilla y les causa algo les causa. Ya no es rabia, no es pena, quizás no llega tanto, pero es algo, una incomodidad o un algo que genera que ahora la persona no lleve mascarilla, cuando estábamos acostumbrados a que fuera lo contrario. O sea, si veíamos a una persona con mascarilla en la calle, ya era extraño, ¿ya? Además que también aprendimos que también las mascarillas se utilizan no solamente para no contagiarnos, sino que también para no contagiar, digamos, a otras personas, y esa es una forma también de entender la enfermedad como el cuidado del otro, ¿ya? Entonces, para avanzar, Salomón dijo, esta es una cita de Francis Bacon, dijo, no hay nada nuevo sobre la tierra. Así que, como Platón tuvo la imaginación, que todo conocimiento no es sino recuerdo, Salomón da su sentencia de que toda novedad no es sino olvido, ¿ya? Los comienzos de la filosofía clásica, hablo solamente de la filosofía clásica, buscaban justamente el conocimiento, ¿ya?
Aristóteles buscaba de alguna forma la sustancia, el arjé, digamos, de las cosas, de los seres humanos. Leucipo y Demócrito buscaban una verdad, la verdad última de la materia, básicamente. Y Bacon nos dice que muchas cosas que existen ahora, muchos conocimientos y muchas preguntas que nos hemos hecho antes, o nos hemos hecho ahora, ya han sido hechas antes, digamos. ¿Ya? Y debemos recordar que todo el tiempo estamos volviendo a generar ese conocimiento que también es un conocimiento que ya existía, ¿ya? Que vamos generando nuevos elementos, pero que siempre tenemos que tener esos viejos elementos a mano. Entonces, el principal, bueno, como les hablaba en relación a los sistemas, para comprender un sistema debemos entender que un sistema es una percepción de la realidad que es dinámica, que es expansiva, que es flexible, que se mueve, ¿ya? Que es multidimensional, es multivariable, ¿ya? La postulación se hace la teoría general de sistemas en el año 1968 con von Fertalanffy, que habla sobre cómo de alguna forma la teoría general de sistemas se puede aplicar a todo tipo de sistemas, sistemas matemáticos, sistemas biológicos, sistemas cultural y todo ese tipo de elementos. Niklas Luhmann después también se mete con la teoría de sistemas, ya trabajando un poco más, profundizando en los trabajos de Fertalanffy, proponiendo visiones distintas de los sistemas, ya tirándolo más hacia lo que son las ciencias sociales, ciencias humanas, la filosofía también. También tenemos que entender que el sistema es un tipo de figura o de fenómeno que es no lineal, ¿ya? Que conlleva comportamientos complejos, que conlleva también fenómenos que son impredictibles, que vivimos, digamos, en la incertidumbre, lo dije anteriormente, y que son elementos caóticos, ¿ya? La no linealidad significa que existe un desorden, ¿ya? Vemos un desorden acá en estas líneas que estamos viendo en la imagen. Vemos un desorden que es aparente, pero si empezamos a fijarnos en los pequeños puntos, un punto rojo, dos puntos rojos que hay ahí, podemos darnos cuenta de que hay un orden, ¿ya? Que hay una centralidad y que hay diversos elementos que se van, del cual nos vamos dando cuenta en la medida que nos vamos acercando a un sistema. Un sistema puede tener la percepción de que, un sistema podemos percibirlo como un sistema grande, macro, ya, meso y microsistema, ya que nosotros podemos acercarnos a un pequeño punto del sistema, podemos acercarnos al puntito rojo que está ahí en la pantalla y descubrir que ese puntito rojo es otro sistema, ¿ya? Otro sistema que está en interacción con otros sistemas, otros elementos del sistema y que se está retroalimentando de aquello, ¿ya? Entonces, un sistema no lineal, digamos, está en permanente equilibrio y desequilibrio, el caos, el orden, la organización y la desorganización, y todo esto mediante el concepto de autorreferencia, ¿ya? La noción de los límites, de cuándo termina, digamos, y empieza un sistema, y este límite siempre es flexible, mediante la autopoiesis, el concepto también de Francisco Varela con Humberto Maturana, que habla sobre la posibilidad de que la vida pueda crearse a sí misma, que se reproduzca a sí misma, ¿ya? Y finalmente el sentido, que es digamos, como denomina Varela en algún momento el fenómeno de la vida, ¿ya? El sentido es el que le da de alguna forma el objetivo a un sistema, ¿ya? Tenemos el sistema educativo, tenemos el sistema económico, tenemos diversos tipos de sistemas orgánicos, sistemas digestivos. Estamos llenos de sistemas, ¿ya? Y tenemos que darnos cuenta de que estos sistemas, por más que sean distintos, impactan de forma directa en lo que somos nosotros, ¿ya? En nuestra corporalidad, incluso muchas cosas. El sistema económico, por ejemplo, nos dice, no sé si en todas partes, no sé si hay gente de otros países acá también, pero acá en Chile se colocaron unos discos pares, no sé hace cuántos años, unos discos pares que decían alto en grasas, alto en azúcares, alto en sodio, creo, y se colocan los paquetes de galletas, los paquetes digamos, en comida que no es buena para la salud, ¿ya? Y nos dicen también entonces que tenemos que comer verduras, que tenemos que comer más sano, que tenemos que dedicarnos ¿cómo se llama? A comer bien y a nutrirnos, etcétera.
Y nos colocan las verduras, nos colocan, digamos, comida más sana, nos dicen que comamos lento, que nos preocupemos de comer, pero al mismo tiempo nos van llenando de cosas en el trabajo, tenemos menos tiempo para comer, incluso también sale un poco más caro comprar, o sea, elaborar algo más sofisticado quizá, pero siempre va a salir más barato la opción que tienen los cuadritos de los discos pares, ¿ya? Entonces, como nuestra economía impacta directamente en lo que comemos, ¿ya? El sistema económico impacta directamente en lo que entra a nuestros estómagos, básicamente. Entonces, podemos ver distintos tipos de sistemas. Ya aquí, esta es una cartografía de la película de Star Wars, el episodio 2, el ataque de los clones. Y una forma de representar un sistema y sus núcleos, digamos, o sus nodos, este es un ejemplo, ¿ya? Podemos decir que Anakin, Padme y Obi-Wan son los personajes, digamos, protagonistas de la película, ¿ya? Porque podemos ver que hay nodos mayores, más grandes, que convocan a otros, que son, bueno, la figura de Anakin, la figura de Obi-Wan y la figura de Padme. Esto lo podemos observar tanto por los minutos en pantalla que aparece Obi-Wan o Anakin, o también incluso por la cantidad de veces que se nombra, digamos, cuantitativamente a los personajes, ¿ya? O las relaciones que se establecen cuando aparece Jar Jar junto a Anakin, o Padme junto a Anakin, o Padme junto a Obi-Wan, también que se construyen juntos en esa relación. Esta es una representación, no hay ningún elemento, digamos, cuantitativo, no hubo ningún estudio detrás, digamos, de esta red, sino que es únicamente esa imagen, ¿ya? También tenemos aquí, acá la quinta temporada de Game of Thrones, ¿ya? Una cartografía también que nos puede mostrar perfectamente a alguien que no ha visto la serie de, digamos, la trama, o sea, la trama, los personajes más importantes de la quinta temporada. Vemos perfectamente que Jon es uno de los personajes, Tyrion, Daenerys, Robb, etcétera. Podemos decir que esos son los personajes que priman, digamos, en la quinta temporada. Yo no veo Game of Thrones, nunca la he visto. Game of Thrones, lo único que sé entonces digamos, de Game of Thrones es lo mismo que Jon, que siempre decían que Jon nunca sabía nada. Bueno, yo no sé absolutamente nada de la serie, pero es un buen ejemplo también para elaborar una cartografía, ¿ya? La idea entonces es que en una red, digamos, cognitiva, una cartografía como esta, seamos capaces de ver, de observar grandes cantidades ¿cómo se llama?, de grandes cantidades de información en una sola imagen. Podemos ver entonces, de acuerdo a los sistemas, de acuerdo a todas las redes también, que para poder caracterizar, digamos, los elementos que están dentro de las redes, Paul Baran en On Distributed Communications en 1964 nos presenta tres tipos de redes, ¿ya? De izquierda a derecha, una organización que es centralizada, una organización que es descentralizada, y finalmente una red distribuida. Lo importante es que estas redes existen simultáneamente, ¿ya? Existe entonces una organización que es centralizada con un nodo, una red que es descentralizada y una red distribuida. Podemos decir que dentro de una organización centralizada está dentro de una organización descentralizada, porque aquí podemos ver varias organizaciones centralizadas, y una red distribuida donde se pueden encontrar diversas organizaciones centralizadas, descentralizadas, etc. Lo más importante de este punto es que existen simultáneamente, ¿ya? Dentro de una red distribuida podemos ver una red descentralizada y podemos ver redes también de organización centralizada. Esta es una investigación que realizamos entre 2018 y 2019 junto a John Quintero, junto a Walter Molina y junto a Iván Oliva, quien dirige, digamos, el proyecto Fondesit, que está mencionado más abajo.
Y esta es una tabla que les quiero mostrar únicamente de referencia. Ya aquí es la distribución que se hace de los agentes, digamos, informantes clave dentro de cada grupo focal, ya que se indica los participantes de ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la ingeniería y ciencias de la salud, los estudiantes que participaron dentro de grupos focales y los académicos que participaron, digamos, dentro de los grupos focales. Lo importante es que tenemos este tipo de información, ¿ya? Y los resultados los podemos mostrar tanto cuantitativamente como, bueno, estadísticamente, digamos, para observar cuáles son los niveles de dominio, de concurrencia, etc. Pero también podemos observar el fenómeno final, un resultado, una breve también imagen respecto a esto, de esta manera, ¿ya? En esta imagen se observan los niveles o factores de concurrencia de distintos elementos que están involucrados dentro de la vinculación disciplinar. Ya, acá dice, bueno, esta es una red global de las principales relaciones de códigos que están e interdominios presentes en los grupos focales mencionados anteriormente. Entonces, en los grupos focales se considera que las vinculaciones de arte, humanidades y ciencias está desarrollada justamente como la intertransdisciplina, o se entiende como la inter y transdisciplina como un principio valórico. También se menciona que las problemáticas curriculares y las organizaciones organizacionales también están en relación directa con las problemáticas de vinculación a nivel técnico, social, filosófico. También están unidas a la baja interacción de carreras, por ejemplo, un montón de cosas, digamos, que se pueden ver en una sola imagen, una red dinámica. Lo bueno de ver estas redes es que justamente uno ve un fenómeno que es flexible, ya que es dinámico y que está en constante interacción con distintos elementos que están dentro de ese mismo sistema y de esa misma red. La representación, como ya lo veíamos en la pipa, nosotros podemos verla y hacerla coherente en relación a lo que nosotros estamos observando, ¿ya? La representación y la percepción que nosotros estamos haciendo de este elemento. Dentro de los principios de la complejidad, dentro de lo que significa el principio, el paradigma de la complejidad, como lo muestra Morán, se genera a través del pensamiento de lo que significa el mundo, de lo que significa la realidad como una trama compleja, ¿ya? Como una trama donde ya mencionaba que estaban todas las cosas, todos los elementos estaban unidos, ¿ya? Entre sí. Toda la complejidad, de la complejidad que podemos hablar, por ejemplo, dentro de las carreras o las mallas curriculares con los SCT, ¿ya? Como la complejidad o cómo crear o formar a un ser humano complejo, ¿ya? A un estudiante, con la integralidad y la complejidad que exige, digamos, el mundo de la realidad actualmente, ya el mundo de la vida exige actualmente esa integralidad, ¿ya? Entonces, desde Morán, que plantea la complejidad como un tejido interactivo, que es interdependiente e interretroactivo, ¿ya? Entre el conocimiento, básicamente lo que plantea con la complejidad, el paradigma de complejidad, no solamente es una perspectiva, sino que es una forma de epistemología, de generar, digamos, conocimiento a través de todas estas nociones que son el desorden, el caos y ese tipo de elementos, ¿ya? También menciona que el conocimiento y su contexto están en interacción con el conocimiento y su contexto, las partes y el todo y las partes entre ellas, ¿ya? El todo es más que la suma de sus partes, ¿ya? La complejidad tiene tres operadores. El primer operador es el hologramático, el segundo es dialógico y el recursivo, ¿ya? El operador hologramático, nosotros podemos pensarlo como que cada persona, cada uno de nosotros, en nuestra cognición, digamos, iba a decir en nuestras cabezas, pero la cognición no está solamente en la cabeza, tenemos una sociedad, cada uno tenemos una percepción de la sociedad, tenemos la percepción de una realidad determinada, ¿ya? Podemos observar ciertos elementos, tenemos juicios valóricos respecto a algo, juicios éticos, etcétera, ¿ya? Es básicamente ver en una imagen, ver que cada uno somos pequeños hologramas de una sociedad que es mayor.
también, o sea, esta misma charla, no sé cuánta gente hay, pero básicamente están todos en mi habitación, en mi pieza. Ya, así que bienvenidos a mi pieza también. Pero básicamente es entender que lo que tenemos, digamos, la pieza es un pequeño holograma de lo que está sucediendo acá, que esto es un evento, ya, un evento académico. Y es diferente también de la realidad en la cual nosotros estamos involucrados, ya. Entonces, así funciona, digamos, el operador hologramático. A partir del operador recursivo, nosotros podemos darnos cuenta de que todo fenómeno se teje y se construye a sí mismo, ¿ya? Las problemáticas científicas y las problemáticas sociales también se construyen en base a lo que existe dentro de su contexto, lo que conocemos también en parte de su contexto, ¿ya? Y esta recursividad, estos fenómenos que van creándose a través de un bucle virtuoso, ¿ya? Desde el cual los fenómenos parten, generan propiedades emergentes cuando están en interacción con otras, y generan también un nuevo conocimiento, ¿ya? Estas propiedades emergentes se pueden observar, se pueden visualizar, y van generando la riqueza de un fenómeno dentro de su estructura, dentro de su propia naturaleza. Y finalmente el operador dialógico, que habla sobre el desorden, sobre el orden y la organización y la desorganización como interacciones y como encuentros, ¿ya? Es permanente, digamos, dentro de este operador el dialogismo en relación a la recursión, ¿ya? Y estas dos en relación a lo hologramático, ¿ya? Justamente cuando nosotros dialogamos por nosotros mismos y finalmente terminamos actuando, generamos un fenómeno que es recursivo, y que aquel fenómeno está en permanente diálogo, ¿ya? Entonces, son muchas formas en las cuales ver estos conceptos, son muy flexibles, digamos, para ustedes reflexionarlos, y es de alguna forma una forma también de ver el mundo, ¿ya? Así, de alguna forma, llegamos a un punto donde nosotros observamos un elemento, y nosotros somos capaces de ver o no percibir, digamos, que hay de muchos elementos más, ¿ya? Esta es la portada de un disco que me imagino que muchos conocen, y vemos que pasa un haz de luz por un cristal y sale diversos colores, digamos, del otro lado del cristal, que se produce por la dispersión refractaria, si no me equivoco, alguien me puede corregir después. Y es justamente cosas que están ahí y que nosotros no podemos o no observamos, ¿ya? Los arcoíris es un fenómeno tremendo, o sea, es un fenómeno que uno dice, yo me acuerdo cuando era chico, miraba los arcoíris y uno se pregunta en realidad dónde está el final del arcoíris como para ir a cachar de dónde sale. Decían que al final del arco iris hay unos duendes con moneditas de oro o cosas así, pero para mí el fenómeno del arco iris es un fenómeno bien loco, o sea, como es tan enorme y nada, es como omnipotente. Es cosa, bueno, creo que la idea se entiende, o sea, tenemos una visión, nosotros percibimos las cosas de una manera cuando en realidad podemos percibirla de miles colores más. ¿Ya? Entonces, para seguir, digamos, con las disciplinas, eh, dentro del contexto, digamos, de estas disciplinas, dentro del contexto de la complejidad, las disciplinas están inmersas dentro de este entramado, que es el entramado de la realidad científica o de las áreas del conocimiento, ¿ya? Morán dice que la disciplina es una categoría organizadora dentro del conocimiento científico y se instituye en la división y la especialización disciplinar, ¿ya? Las especializaciones, las hiperespecializaciones que se hacen dentro de una disciplina, que Morán muchas veces menciona como un elemento que ayuda a generar un lenguaje un poco oscurantista respecto a diversas disciplinas. Las disciplinas dejan de conversar entre disciplinas, ¿ya? La disciplina incluso deja de conversar con su misma disciplina para convertirse en otra cosa, ¿ya? Hoy en día las revistas, digamos, de publicación científica, de publicaciones científicas pueden tener muy alto impacto, digamos, en la academia, pero
tiene muy poco impacto en la realidad, digamos, en la sociedad. O sea, estos adelantos, digamos, investigaciones no llegan a todo el mundo, sino únicamente a la gente que justamente les interesa o que está dentro de un contexto, ¿ya? ¿Cuánto de este conocimiento entonces el que estamos utilizando, el que estamos generando, que realmente se utiliza, ¿ya? Sabemos perfectamente que hay también hay un problema respecto a las publicaciones, respecto a ese tipo de cosas, política y económicamente, que tienen que ver justamente con aquello y la necesidad imperante competitiva respecto a publicar y publicar, ¿ya? En realidad Morán hace esa crítica, y también respecto a justamente respecto a estas decisiones que hay en las disciplinas, ¿ya? Nicolescu dice críticamente está en el seno del conocimiento organizacional que nace con una visión demarcada, dividida y tendiente a la especialización del trabajo respondiendo al paradigma dominante. Eso lo dice Nicolescu en 1996. Básicamente entonces dice que se especializa el trabajo y que ya la educación se entiende solamente a la educación como el Ouroboros, como esta serpiente que se come la cola, y esa realidad ya no resiste entonces miradas unidisciplinares. Ya no podemos solucionar o ya no podemos observar la educación solamente desde la educación, sino observarla desde la psicología, desde la antropología, desde la biología, desde distintos tipos de disciplinas que ayudan a vincular, digamos, las diversas problemáticas o la integralidad del ser humano que debe ser, digamos, cautelada de alguna forma. También habla sobre las decisiones de dominio de teoría y la praxis. Lo que hay en la teoría básicamente no se ve instituida o no se ve en un nivel práctico. Niveles en donde las concepciones se hacen tan abstractas que no se pueden llevar a un nivel práctico, ¿ya? Hay fracturas entre las disciplinas y la pedagogía, hay fracturas entre lo que es... Yo estudié pedagogía en lenguaje y comunicación, y la fractura grande que había era entre la educación y el lenguaje, o sea, estudiábamos a la vez la disciplina de la educación y estudiábamos las disciplinas de la lingüística, de la literatura, etcétera. Y había claramente un equilibrio, un desequilibrio hacia uno de estos elementos, que era justamente el de la disciplina, más que el de la pedagogía. Y finalmente la incomunicación disciplinar, que se genera a partir de lo que hay, digamos, respecto a la poca comunicación que hay entre las disciplinas, y las distintas formas de hacer o no hacer cosas en conjunto, ¿ya? De formas más gráficas, existe la multidisciplina, bueno, también existe la pluridisciplina y la multidisciplina, que en estos momentos la multi y la pluridisciplina son la noción de que existen, digamos, diversas disciplinas, ya una mirada que nos dice, ya, allá existe la psicología, acá existe la antropología, perfecto. La multidisciplina nos dice, ya, allá existe la antropología, la psicología, ya, juntémosla en un área, ¿ya? Las distintas disciplinas, como dice ahí, al mismo tiempo para solucionar un problema, pero desde sus propias disciplinas, como existe, digamos, hoy en día, ¿ya? La interdisciplina funciona con las disciplinas 1, 2, 3 y 4, con marcos de referencia y metodologías comunes, ¿ya? Marcos de referencia que pueden ser desde las diversas disciplinas y marcos de referencia teóricos que buscan abordar los problemas, tanto generando problemáticas, generando preguntas, como también anudando y relacionando los resultados. Lo más importante de entender la interdisciplina es que el intercambio siempre es más metodológico que cualquier otro tipo de intercambio. Ya, por supuesto que existe el diálogo, ya, por supuesto que existe la recursión y lo hologramático, pero acá se nota menos, ya que hay únicamente un trabajo que es metodológico y que no va más allá de aquello. Ya podemos ver que, por ejemplo, en educación utilizamos ya métodos estadísticos de otras disciplinas, y otras disciplinas también se están preocupando, el marketing, por ejemplo, de la antropología o la psicología, justamente, y ese tipo de cosas. Respecto a la transdisciplina funciona no solamente con dos disciplinas que están acá, disciplina 1 y disciplina 2, pueden ser múltiples disciplinas,
Y lo trans, el prefijo trans es un prefijo meta, ya que va más allá de la disciplina. La transdisciplina tiene que ver con la visión, la posibilidad de ver el campo que nosotros tenemos como parcelado dentro de nuestra disciplina, lo podemos ver hacia afuera, extrapolar y observar como fenómenos del mundo. Y también, como van más allá de las disciplinas, chocan o interactúan con otras disciplinas que generan lo que está en naranjo al medio, que son propiedades emergentes. ¿Ya? Entonces se entrelazan distintos campos de disciplinas para resolver un conflicto como un todo. Y no solamente un conflicto, no solamente se trata de resolver o de únicamente recibir, sino que también es no reaccionar, sino que también es generar acciones, ¿ya? Generar preguntas, ¿ya? La idea de la transdisciplina, como lo dije, no es solamente reaccionar a ciertos elementos, sino la posibilidad de ver cuando ya este sistema complejo está abierto y cuando vemos la trama, cuando vemos un sistema, podemos preguntarnos por las cosas que están interactuando en este sistema. ¿Ya? Esta es una pequeña investigación también que hicimos en el año 2010, donde podemos ver otra gráfica, otro modelo cognitivo respecto a una entrevista semiestructurada de un caso tipo de un estudiante. Ya esta es la forma en que piensa un estudiante a través de un análisis crítico de discurso. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver, pero podemos ver que el estudiante opina que la educación es un proceso complejo y que a la vez lo asocia con un proceso de desarrollo íntegro del ser humano. ¿Ya? También relaciona la educación como un proceso complejo, ya que la educación también tiene que estar dentro de la familia. ¿Ya? Y que la familia también está conectada con la institución formal. ¿Ya? Acá nosotros podemos ver también el dinamismo que existe en el pensamiento, en la cognición. ¿Ya? La flexibilidad que el estudiante tiene para hablar de distintos elementos hacia distintos lados, digamos, en niveles transitivos, niveles asimétricos y simétricos, etc. Entonces el devenir, como ya lo decía, una especie de tarea para todos, es que el devenir nos indica que la investigación dentro de las ciencias cognitivas y de la educación gradualmente comienzan a rescatar el carácter irreductible del aprendizaje y su significado. ¿Ya? El paradigma desde el cual nosotros venimos hace tiempo, digamos, cojeando también, reduce el proceso de enseñanza-aprendizaje a estar sentados, digamos, dentro de una sala de clases. Un buen amigo me decía, los profesores los estudiantes hacen como que aprenden, mientras los profesores hacen como que enseñan. ¿Ya? La idea es que ese paradigma no exista, la idea es que esa concepción no exista en la percepción o en la medida de que la educación es un proceso automatizado, digamos, proceso con el cual se debe cumplir. También entonces es necesario ver las problemáticas económicas, ecológicas, políticas globales que son, digamos, que están interactuando con la educación, ¿ya? Desde programas especializados. En términos cívicos, las disyunciones del conocimiento implican un debilitamiento de la percepción y concepción global, es decir, también la concepción política, la concepción del ciudadano en relación a la educación, ¿ya? ¿Cuál es la tarea, digamos, del ciudadano en términos cívicos de generar, digamos, percepciones y concepciones globales del sentido de estudiar, de generar aprendizaje y de generar también conocimiento? Entonces, las problemáticas también finalmente deben abordarse también como problemáticas y fenómenos multidimensionales que exigen enfoques científicos inter y transdisciplinarios. La OCDE ya decía en 2008 que se necesitaban mallas curriculares y perspectivas políticas también que exigieran mayor flexibilidad curricular y flexibilidad en todo orden de elementos que estén dentro de una universidad que se autodenomine como compleja. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, todo el conocimiento, la ausencia, la extensión o vinculación con el medio también deberían funcionar en términos multidimensionales y también con enfoques inter y transdisciplinarios desde un punto de vista social. Todo este devenir, el cuestionamiento también se amuña un poquito también como la diapositiva para venir a rompernos, a dispararnos en los pies, a hacer un terremoto mega
mega terremoto de 1000, ¿cómo se dice? 1000 grados, no, no recuerdo cómo hacerlo. Nos destruye por completo nuestro sistema educativo que ya venía cojeando, y ahora nos encontramos con concepciones completamente distintas de la educación. Conversaba con un estudiante hace tiempo de que la educación ahora está lista para ser formativa, ¿ya? La educación ahora debe preocuparse por poder generar procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea por mediación online, pero que esté preocupada de la formación más que de la cuantificación, ¿ya? Mi estudiante decía que en el fondo ya los números no tienen sentido, la recuperación de clases ya no tiene sentido. O sea, descubrimos que no tiene sentido en realidad porque las cosas todos los días son irrecuperables, cada día es único en esa perspectiva. Por lo tanto, tenemos un montón de retos respecto a los paradigmas que nosotros necesitamos visualizar y que nosotros también necesitamos de alguna manera ir innovando, ir cautelando la mediación que se realiza online, y también ser responsables con lo que cada uno como docente, como académico, como investigador realiza, ¿ya? Finalmente, bueno, esta es una tira cómica de Ricardo Liniers, eh, dibujante argentino, y dice, aquí sale un monito que está parado en un cuadrado y dice a Manfredi le dieron este cuadradito para vivir y le dijeron que esté contento. Entonces Manfredi pregunta, ¿esto es todo? Y le dijeron que no haga preguntas estúpidas, ¿ya? Y Manfredi se queda parado ahí y después Manfredi levanta el pie y sale su cuadrado y dice, ahí va, aguante Manfredi. Ya, la idea es ser como Manfredi, tratar de escapar un poco de nuestras parcelas de conocimiento y empezar a conocer otras, poder compartir, digamos, poder eh, realizar trabajos en conjunto, realizar también experiencias de aprendizaje juntos con otras disciplinas. Sería interesante también entonces comenzar a ver la realidad desde una percepción compleja, sistémica, en la cual todos estamos involucrados. Y termino entonces con una cita de Henry David Thoreau, filósofo norteamericano que se fue a vivir a los bosques y lo escribe en un libro hermoso que se llama Walden. Eh, Dice, no importan la apariencia de los comienzos sencillos. Si hacemos bien una vez, eso durará para siempre, ¿ya? Todo lo que comencemos a hacer como profesores, como académicos, como investigadores ahora, tienen que ser comienzos sencillos, no podemos esperar todo el tiempo o no podemos esperar obtener resultados del contexto en el cual nosotros estamos viviendo si esto se va a entender años después, digamos. La historia nos va a decir justamente qué es lo que pasó con la pandemia del año 2020, 2021, 2022. Es la historia, justamente es el tiempo el que nos va a decir qué es lo que pasó finalmente con esto, pero lo más importante es que nosotros empecemos a hacer cosas sencillas, pero las hagamos bien. Eso es. Dejo mis credenciales aquí y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Vamos ahora entonces a tener unos minutos para conversar, para hacer alguna pregunta, algún comentario que nos haya generado, alguna idea que nos haya despertado esta interesante presentación. Yo tengo varias, yo fui anotando varias cosas, creo que ignoro un montón de las nomenclaturas también que ha trabajado Nicolás, y eso es bueno, creo yo. Pero tenía una primera, mientras las personas van haciendo comentarios o preguntas, si quieren, tenía una primera pregunta bien general, Nicolás, que tiene que ver un poco como con el sentido común, porque todo el rato me daba vuelta, yo cuando escucho hablar de complejidad o pensamiento complejo, cuando he leído a Edgar Morin o a otros más, viene la idea inmediatamente de la complejidad como algo difícil, no como la descripción de un sistema, ¿no? Interconectado, interrelacionado, en tensión permanente, ramificado, etcétera, todo lo que tú mostraste, sino más bien como algo difícil, o sea, en el sentido común, lo que escucha alguien en la calle, cuando escucha pensamiento complejo, ¿no? Dice, yo quiero estar lejos de ese lugar, ¿no? ¿Por qué no hacer las cosas menos complejas, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿en qué tiene que ver lo complejo con lo difícil? ¿No? Eso por una parte. Y sobre todo pensando, y aquí lo complemento, y te planteo una segunda, digamos, pregunta también,
por ejemplo, lo virtual, la enseñanza virtual a la que nos hemos visto enfrentados todos, ¿cierto? Tú, nosotros, todos, ¿no? Nuestros estudiantes. Para muchos ha significado un proceso difícil, ¿no? Complejo, ¿no? O sea, me parece que difícil y complejo aparecen así casi que naturalmente como sinónimos. Entonces, bueno, teniendo en vista esto, que hay un escenario concreto, puntual, específico, que es la docencia en virtualidad, ¿no? A la que no estamos acostumbrados, tal vez por ahí va la cosa, ¿no? Que lo complejo tiene que ver con el no hábito, no sé, bueno, pero te dejo a ti planteado esas dos cosas. Lo virtual añade complejidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, por una parte, y por otra, cuál es la relación que podría tener lo complejo con lo difícil, ¿no? Con lo complicado. Eso. Sí, perfecto. ¿Me escuchan, verdad? ¿Todavía tengo micrófono? Sí. Sí. Es buena su pregunta en realidad, porque es como que siempre se asocia, siempre es como complejidad, dificultad, ya, complicado, difícil. Pero esa ¿cómo decirlo? Es una mutación lingüística, básicamente. En el fondo, se entiende lo complejo como complicado por lo mismo. Cuando uno habla de un entramado, como decía, un entramado es complicado, o sea, es complejo, o sea, es complicado de desmarañar, es complicado de buscar, digamos. Y la etimología de complejidad viene de complexo, que está tejido, digamos, en conjunto. Entonces yo puedo hacer esa asociación, lo que está tejido, digamos, que puede generar estos nudos que hay que desanudar, que están en relación, digamos, a lo complicado, ¿ya? Yo creo que es también parte de, no sé, pues, o sea, los cambios que se generan dentro del lenguaje cuando de repente alguien dice esto es complejo, ya esto es complicado, ya qué difícil. Entonces derivan, digamos, esos conceptos y son y es entretenido porque hay que destruirlos. O sea, el pensamiento complejo, ¡ay, qué difícil! Y es lo mismo, o sea, empecé a estudiar cuando hice mi tesis, el paradigma del pensamiento complejo, ya, qué complejo, ¿por qué no lo hacen más fácil? O sea, esas son justamente las concepciones, pero tiene que ver con otro tipo de cosas. O sea, igual es complejo, igual es complicado, pero es otro tipo de complicaciones desde esa perspectiva, desde la perspectiva como del problema. Desde lo virtual, por supuesto que sí. O sea, desde lo virtual acá se ha visto en carne viva y también incluso en el estallido social se ha visto en carne viva la idea de sistema, ¿ya? De cómo el gran sistema chileno se quiebra y se fractura y comienzan también a haber estallidos dentro de las universidades, estallidos dentro de las escuelas, estallidos dentro de todo tipo de organizaciones. O sea, no solamente el sistema, el macro sistema al que explota, sino microsistemas dentro de las universidades. Empiezan a haber demandas y cada universidad comienza a tener su pequeño terreno y su pequeña batalla y lucha dentro del estallido social, ¿ya? Ahora, dentro de la pandemia, también lo vemos dentro de lo virtual, en la capacidad que tienen los profesores para mediar online, también ¿cómo se llama? En la capacitación que los profesores tienen para utilizar aplicaciones y tecnología para usarla online. De alguna forma también nos viene a ser una especie de, ¿cómo decirlo? Que no suene tan... bueno, es como un disparo en el pie, bueno, pues, suena re feo, pero es como un disparo en el pie para decirnos justamente, oye, tenemos que crear, o sea, tenemos que formar estudiantes que sean integrales, que tengan un conocimiento mucho más complejo y sistémico, porque como habíamos estudiado las cosas ahora, como que se nos fueron un poco a las pailas. O sea, estamos aplicando todavía la misma forma de educación que se aplicaba como en aula. Todavía estamos descubriendo las formas de mediar, las formas en que estamos interactuando con los estudiantes o interactuando también entre nosotros. Eh, Estamos todavía en ese camino, ¿ya? Y la complejidad se expresa justamente para mí en esa necesidad ahora imperante de que la formación se transforme o se deforme nuevamente hacia el contexto en los cuales nos vamos a desarrollar, que son de completa incertidumbre. O sea, tal como pasó con las mascarillas, nosotros podemos estar enseñando hoy día, ya, esto, tienen que usar Jamboard, tienen que usar Kahoot, tienen que usar todo este tipo de aplicaciones para poder motivar a los estudiantes, y el día de mañana, la próxima semana, esas aplicaciones ya pasaron de moda.
¿ya? O ya no las utiliza nadie. O sea, el escenario es de incertidumbre completa. O sea, por ejemplo, hay que ver únicamente los avances tecnológicos que se han realizado desde el 2000, 2005 en adelante. O sea, es enorme, enorme. O sea, no sé, pues, 2006 todavía soñaba así con que el teléfono iba a tener internet, iba a poder hablar con mis amigos sin pagar por los SMS que costaban 100 pesos. Se me cayó el carnet, se nos cae el carnet a varios. Y había que estar recargando ahí para llamar y había 150 palabras que uno podía usar y si se pasaba cobraban más. Ya, ese fue un camino al recuerdo. Eh, pero por ejemplo ahora el celular es una extensión de nuestro brazo, es una extensión del miembro, o sea, falta poquito ya para que los tengamos en el brazo, que ya sean parte de nuestra carne, o sea, es una extensión, tenemos todo en el celular, tenemos el banco, tenemos los videos de YouTube, tenemos las clases, tenemos todo, el correo, todo lo tenemos aquí, entonces tenemos que ver la importancia de la tecnología, la importancia que ha tenido desde el 2010, justamente el desarrollo de los teléfonos se fue así, pero enormemente para arriba. Eh, Así que, claro, dentro de lo virtual, dentro de la mediación virtual, la generación de aulas virtuales, por ejemplo, o las formas entonces que van a tener los profesores de establecer estrategias de aprendizaje de esto, tiene que ver entonces justamente con la noción sistémica que van a tener de la realidad y del mundo desde ahora en adelante. Gracias, Nicolás. Bueno, a mí ya me empiezan a dar ganas de conversar así como más en familia, más en casa. Eh, hay una pregunta, hay un comentario primero interesante en tu presentación, dicen, eh, y dice cómo aplicar este pensamiento complejo a la compleja, ¿sí? Entre comillas, situación mundial de la educación en estos tiempos de pandemia. Bueno, yo creo que podría estar relacionado también con lo virtual que hablábamos recién, ¿cierto? Pero esa Ujú. es la pregunta. Ujú. Claro. Más que aplicaciones, eh, me gusta hablar sobre percepciones de la realidad, ¿ya? La aplicación que yo veo concreta es justamente la transformación de una cognición que es capaz de observar cosas distintas, o sea, ver que dentro del error está la posibilidad de tener un acierto. Por ejemplo, el paradigma de la complejidad viene a ser un cambio justamente de paradigma cognitivo, en realidad, de cómo estamos pensando las cosas. Muchas veces yo me encontré pensando estas cosas cuando estaba en el colegio, por qué el lenguaje tiene que estar en una parcela, por qué las matemáticas en otra. Después descubro, empiezo a notar que el lenguaje es un tipo de matemática que funciona con nomenclaturas, y también las matemáticas son un tipo de lenguaje, entonces uno va pensando esas cosas y yo encuentro el sentido con la filosofía y el paradigma de la complejidad. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar con esta percepción de la complejidad frente al mundo, frente a la educación, y nosotros establecer esos niveles cognitivos en los cuales nosotros vamos a entender esa posibilidad. Ahora pasan otras cosas también que son tristes en realidad, que en el fondo, por ejemplo, el DUA se propone como un diseño que es interdisciplinar, inter y transdisciplinar, que postula el trabajo entre disciplinas, pero sabemos que ese trabajo exige más trabajo aún a los profesores, ¿ya? Hay muchas cosas que nosotros podemos pensar, el mismo paradigma de la complejidad, que hace interactuar muchas disciplinas, pero que hoy en día en lo concreto no se pueden realizar también por elementos que tienen que ver con lo doméstico, o sea, es como ir a decirle al profe, oye, sabes que tenéis que trabajar con el profe de historia y hacer esto otro, cuando no hay una costumbre y no hay una cultura en relación a aquello, o sea, se hace difícil e inaplicable si es que el sistema, el DUA, por ejemplo, si es que el sistema es inaplicable en sí en la enseñanza. O sea, no digo que sea inaplicable, pero yo veo que es bastante imposible o veo bastante dificultoso colocarlo en juego en relación a los principios que tiene efectivamente el DUA, ¿ya? O si no, finalmente termina comiéndoselo el sistema, como también se comieron los talleres, por ejemplo, talleres que ¿cómo se llama? La jornada completa, o sea, talleres que iban a ser talleres de ajedrez, talleres no sé, pues de dibujo, talleres de distintas cosas que terminaron finalmente convirtiéndose en talleres de PSU, talleres para que les vaya bien, digamos, en la PSU a los estudiantes.
Entonces yo creo que más que aplicarlo, es ir viendo, comenzar a tener esta visión, y cuando uno tiene esta visión, puede ir colocando elementos en juego. O sea, puede tomar todos los elementos que están, digamos, en juego para hacer algo. En clases a mí me encanta, y improvisar se ve como algo malo, pero a mí me encanta improvisar en las clases y de repente pescar y salvarme con las cosas que tengo a la mano. Ya hacer de repente, no sé, una clase con un termo, por ejemplo. Son cosas que uno va recogiendo y que puede observar del contexto cuando tú eres capaz de ver elementos globales, que todo está interconectado, todo está relacionado. O sea, yo puedo hablar del termo, me puedo colocar a hablar sobre la industria térmica, sobre cómo, digamos, esto contamina, o sobre el agua que está adentro, digamos. O sea, es una variedad de cosas con las que se puede hablar en realidad, las cosas que se pueden, digamos, pensar, cuestionar. Ya, para mí va desde ese punto de vista. Es aplicable cuando uno comienza a pensar complejamente o sistémicamente. Gracias, Nicolás. Hay otras dos preguntas. Hay una que yo quiero complementar también porque tenía una cosita por ahí anotada, pero bueno, la pregunta anterior era de Luz Marina Contreras, y ahora Sol Díaz pregunta lo siguiente. Te agradecen la charla, muy buena. La pregunta se relaciona a la crisis sanitaria a causa del COVID-19. Y pregunta lo siguiente: según lo planteado por usted, ¿la gestión de la crisis sanitaria que ha tenido impacto en lo social, lo económico, debiera ser abordada desde una mirada transdisciplinar? Y seguramente así, o sea, si así fuera, ¿habríamos tenido consecuencias menos dañinas a la vida de las personas? Esa es la pregunta. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Como dije anteriormente, todo esto se ha hecho carne de muchas maneras, de muchas maneras. En principio yo creo que la mirada inter y transdisciplinar tiene que estar completamente puesta, o el ojo tiene que estar completamente puesto dentro de esta crisis sanitaria. O sea, nosotros hablamos de contagio y todo ese tipo de cosas más, de elementos, y que están aumentando los contagios, pero también tenemos que observar las dinámicas en las cuales las personas se están manejando ahora, las prácticas sociales que han cambiado, ¿ya? Eh, Culturalmente, antropológicamente, debemos observar los comportamientos que tiene la gente, porque es la gente la que contagia, básicamente. Entonces, para mí la crisis sanitaria, el abordaje en Chile fue nefasto. O sea, es una percepción mía, era un problema sanitario que fue abordado como un problema político, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas también generaron muchos peligros, también se puso mucho riesgo a la población. Sabemos que hay cosas también que están medias turbias con aquello, que justamente entonces el comportamiento del ser humano, el que está en interacción con el virus y el que está en interacción con otros, los que generan ese tipo de contagio. Yo en algún momento pensé, porque yo vivo en Copiapó, ahora estoy en el sur, pero en un momento pensé, muy a la loca, muy a la loca. En Copiapó la gente es un poco más fría, un poco más alejada de alguna forma. Y pensé que los contagios, digamos, no eran tantos en Copiapó, porque como la gente de pronto era un poco más fría, más alejada, no se daban tantos abrazos quizás, o no se acercaban tanto. Y ese tipo de cosas yo la pienso, probablemente no tiene nada que ver, pero sí efectivamente podría tener que ver en algún momento con ese tipo de cosas. O sea, que el contagio sea menor porque hay características de una población que determinan que el contagio quizás no sea tanto, ¿ya? Eh, Hay distintas caracterizaciones, digamos, de la gente que vive en regiones, o sea, caracterizaciones de la gente que vive en el sur también, ¿no? Ese tipo de cosas. Para mí es re importante ver el comportamiento y analizar, estudiar el comportamiento que ha tenido, digamos, toda la población en el tiempo de la pandemia. Todo eso se tiene que hacer desde ahora hasta que termine, hasta que veamos los coletazos, las codas que quedan, digamos, de la pandemia. Pero justamente esa es la relación que veo, el abordaje de un problema sanitario que fue un abordaje político en primer lugar, donde no se escucha a la gente, no se escuchan, digamos, las diversas demandas de la gente que está en situaciones precarias, y que justamente también tiene que ver con la visión de patrones culturales, de dinámicas culturales, y también entender que ¿cómo se llama? La clase gobernante también vive en otra realidad completamente distinta a la de nosotros. Gracias, Nicolás.
Mira, yo complementaría un poquito eso, un poco para unirlo también con un comentario que recién pusieron, ¿no? Eh, de que en España la cosa no ha ido o sea, por un camino muy distinto, ¿no? Así que, de Luz Marina, perdón. Dice, entonces creo que no solo en Chile fue abordada de manera fatal, aquí en España también sigue siendo muy complicada la cosa. Yo diría, Nicolás, y ahí pasó una pregunta que viene que es reinteresante también, que bueno, sí, desde cierta perspectiva de la política, como la política de los políticos, la política más profesional, por llamarlo de alguna manera, uno podría decir, claro, que una pandemia no debe ser abordada solo desde lo político. Ahora, la biopolítica, por ejemplo, los estudios en ese sentido nos han dicho, cuidado, lo sanitario también es político. ¿Por qué? Exacto. Porque tiene que ver con la salud. Entonces ya hay administradores de la vida finalmente, ¿no? Estrategias que administran la vida, la vida física, la vida financiera, ¿cierto? Las recomendaciones de los economistas de cómo cuidar y si retiramos o no retiramos nuestro dinero, ¿se fijan? Entonces hay administradores o hay intereses que pretenden administrar también nuestra propia vida. Bueno, voy a la otra pregunta, que está re buena, al menos a mí me gusta mucho. Dice, ¿cómo nos preparamos? ¿No? ¿Cómo nos preparamos en la incertidumbre? Ahí falta un conector, no, supongo que va por ahí, sino que la hizo porque no tiene un nombre. ¿Cómo nos preparamos en la incertidumbre en una educación que te pide certezas, ¿no? Que te pide certezas todo el rato, que los paradigmas son sobre la propia idea de certeza, de certidumbre, o bien de objetividad, que eso era lo que yo había escrito también, ¿no? ¿Cómo dialoga esta idea de objetividad con una perspectiva desde cómo lo has trabajado tú, ¿no? Eso. Sí, mira, el complemento que haces es súper bueno, súper bueno, porque Foucault lo que hace con la biopolítica y en realidad también con el biopoder es decirte, oye, hay mucha gente, vamos a empezar a gestionar los niveles de natalidad, también la mortalidad de pronto, vamos a empezar a subir las jubilaciones mejor para que la gente siga trabajando. Es re importante, porque muchos elementos que quizás no se están viendo, digamos que están por lo bajo de lo que está pasando con la pandemia, tienen que ver con el manejo, digamos, también que hay de la población. O sea, es súper buena la acotación que hace respecto a Foucault, porque Foucault también lo menciona en la historia de la locura, lo vuelve a mencionar también en la historia de la sexualidad, que en el fondo estamos presionados por todos lados, en el fondo estamos oprimidos en el sentido de somos todos locos, básicamente, ya, somos todos locos, estamos fuera, digamos, de nuestros cabales y nos tienen que controlar de alguna forma, pues. Si estamos todos locos, entonces nos tienen que controlar porque no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, claro, lo que dices me hace mucho sentido también, no lo había pensado, eh, pero justamente, o sea, el poder de lo biológico, de controlar, digamos, la vida, es algo que es sumamente peligroso, o sea, que lo vemos ahora con el coronavirus y que en tiempos de desesperación, de caos, puede generar muchísimas muertes, o sea, genera muchas muertes. Como decía Los Marinas, en España también, en Italia también ha sido malísima también la forma de reaccionar, pero también es por desconocimiento, o sea, todos desconocemos todo esto. Y este mismo desconocimiento, y ahora voy a la pregunta respecto a la incertidumbre. Trabajar la incertidumbre significa trabajar en la incertidumbre, ¿ya? O sea, trabajar las incertidumbres teniendo en cuenta que vamos a trabajar para más incertidumbres, ¿ya? Porque estamos viviendo en eso, ¿ya? Nuestro contexto es así, y el contexto que viene también va a ser así, porque las preguntas que nosotros debemos hacernos son justamente esas. ¿Cómo empezamos a hacer una educación nueva a partir de lo que pasó con la pandemia, pero más aún a partir de los quiebres de paradigma que hay en la educación, más allá de la pandemia? Porque la crisis en la educación va a seguir, ¿ya? Y quizás se va a acentuar aún más, ¿ya? Por lo tanto, pensar la incertidumbre es pensar que vamos a cometer errores, pero que en esos mismos errores vamos a encontrar verdades, ¿ya? El asunto es ensayo y error. Desde ahora en adelante va a ser ensayo y error. O sea, Da Vinci lo decía, cuando yo descubro algo, quiero descubrirlo hasta el fondo, por lo tanto, para poder descubrirlo, tengo que experimentar con él,
¿ya? Entonces es lo mismo, o sea, nosotros si queremos ir descubriendo cosas, si queremos generar conocimiento, tenemos que ir experimentando y tenemos que ir observando también, ¿ya? Y esas experimentaciones van a salir bien, van a salir mal, lo importante es que no nos castiguemos tanto cuando las cosas nos salgan mal. Y cuando nos salga mal, entonces tener la conciencia de que hay que hacerlo bien de nuevo y hay que hacerlo de nuevo, intentarlo y así. Tenemos harto trabajo porque pensar la incertidumbre es estresante en realidad, pero es la única forma, o sea, es la única forma que tenemos ahora y yo creo que es más sano aceptar la incertidumbre que aceptar que tenemos que certeza, y las certezas, digamos, las certezas expresadas ahí son más bien certezas concretas en relación como las notas, respecto a planificaciones, respecto a ese tipo de cosas. Eh, pero más concretamente, respecto a la sanidad mental, creo que tenemos que pensar en la incertidumbre todo el rato, todo el rato. Así que eso. Gracias Nicolás. Sí, tal vez un complemento a eso que estaba pensando, y vamos a ir cerrando también por el tiempo, que no sé cómo decirlo, ventaja tal vez, bueno, pensaba dos cosas en relación al error. Primero, es que tal vez el error del error es creer que no vale la pena, ¿no? Más que el contenido mismo de lo errado, ¿no? Es creer que errar no vale la pena. Y lo otro es que tal vez es esperanzador, que tiene que ver con la temporalidad del error, que es que cuando cometemos un error no sabemos que lo estamos cometiendo, ¿no? Y tiene esa cosa compleja, porque si supiéramos que estamos cometiendo el error en el momento en que lo estamos cometiendo y aún así lo seguimos cometiendo, uno podría decir ya no cometemos un error, sino que estamos cometiendo una falta. Y ahí es distinto, ¿se fija? Entonces, bueno, a nombre de la carrera de la universidad, te doy las gracias. Coterráneo, nos enteramos un minuto antes de empezar, tengo que decirlo, lo siento, porque tu diapositiva partía con un volcán, campo y una vaca, ¿no? Y terminaba con volcán, campo y unas vacas, o sea, eran varias vacas. Somos sureños ambos, osorninos, estudiamos en el mismo colegio, nos enteramos un minuto antes, con una Exacto. diferencia de un par de añitos. Así que te agradezco la disposición, la charla, la claridad para exponer. Vale, Ujú. muchas gracias. Así que te doy las gracias, Nicolás. Si quieres decir alguna cosa más o despedirte. Agradecer a Carola por la gestión, agradecer también a toda la gente de difusión, agradecerte a ti también. Fue muy cómodo, fue algo bonito. Me gustó mucho que también complementaran las preguntas porque eso también me permite a mí poder generarme nuevas preguntas en realidad, pues. Nuevas posibilidades también para ir a meterme ahí a las ramas, porque un estudiante una vez me dijo, profe, disculpe que me vaya por las ramas conversando, cosas así. Yo le dije, pero no te vayas o sea, no hay problema que te vayas por las ramas, porque en las ramas están los frutos, le dije. Así que ahí para Muy que bien. tengan una frase para que Muy la buena, muy buena. clase, para que queden como, ah, bacán. No, pero eso, espero que les haya gustado, espero también que haya sido un aporte para su pensamiento, su cognición, para que vean la posibilidad de que el mundo no solamente existe la pandemia que está pasando todo mal, sino que hay que recoger un poco las cosas buenas y empezar a trabajar, ¿no? Empezar a hacer esos comienzos sencillos, pero comenzarlo bien, desde el principio. Eso es. Gracias, Nicolás, y a todos quienes nos acompañaron. Les damos las gracias. Que tengan una muy buena jornada y siguen las charlas y los eventos conmemorativos de esta Semana de la Educación Parvularia. Así que las invitamos a todos a que continúen con nosotros. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.